¿Qué tal mis niños y mis niñas? Bonito miércoles. El día de hoy vamos a darle continuación a nuestro proyecto de español, que es describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. La clase pasada de español trabajamos con lo que son los adjetivos y el día de hoy vamos a trabajar con los adverbios. Así que pon mucha atención porque tal vez te puedas confundir un poco al principio. Pero antes de dar inicio le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a la alumna Guadalupe Isae del Valle. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal. Ahora sí, empecemos. Muy bien, pues en la clase pasada de español o en el video pasado de español, miramos sobre lo que son los adjetivos y cómo estos nos ayudan para poder describir las personas, los objetos o los animales. Si por alguna razón no has visto el video, te recomiendo que le presiones al botoncito de arriba o al anuncio que te aparece arriba para que puedas revisar ese video y te ayude para poder describir a lo que son los objetos, personas o animales. El día de hoy vamos a trabajar con los adverbios y los adverbios lo que hacen es modificar el verbo. Ahora ya no nos vamos a concentrar con el sujeto, o sea, la persona, la cosa o el animal, sino nos vamos a concentrar con la acción que está realizando esa persona, esa cosa o ese animal. Así que vamos a empezar con los adverbios. Pues muy bien, como mencionamos, los adverbios son los que modifican el verbo. Recordemos que los verbos son las acciones que realizan las personas, los objetos o los animales. Al decir que vamos a modificar, más que nada es explicar con más detalle cómo está haciendo esa acción. Entonces te voy a poner un par de ejemplos sobre lo que son los adverbios. Antes de eso, los adverbios se dividen en varias maneras de clasificarlos o en varios grupitos. Tenemos, por ejemplo, adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación, adverbios de duda. Y así hay todavía una lista más larga sobre lo que son los diferentes tipos de adverbios. Vamos a poner unos ejemplos de los primeros 4 tipos de adverbios: de tiempo, lugar, modo y cantidad. Adverbios de tiempo. Para los adverbios de tiempo podemos utilizar palabras como luego, ahora, antes, después, ayer, hoy y mañana. Más o menos quedaría una oración así: el gato come ahora. Otro ejemplo de adverbio sería el gato come después. Como podemos ver, este adverbio acaba de modificar la acción. ¿Qué modificó o qué acción modificó? Cambió el momento en que el gato va a comer. Al decir que el gato come ahora, este adverbio de tiempo me está indicando que el gato está comiendo en este mismo momento. Pero en el otro ejemplo de la oración, cuando digo que el gato come después, quiere decir que tuvo que esperarse un tiempo el gato para poder después comer su pizza. Entonces, estos son los tipos de adverbios que te mencioné al principio que van a modificar el verbo. En este caso andamos modificando el tiempo en que el gato hizo esa acción. Lo importante aquí es que tú sepas qué palabras debemos que utilizar. Ya te mencioné a principio de los adverbios del tiempo un listado de palabras que tú puedes utilizar para modificar el verbo de acuerdo a un adverbio del tipo de tiempo. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Adverbios de lugar. Para los adverbios de lugar podemos utilizar palabras en nuestras oraciones como cerca, lejos, aquí, ahí, arriba, abajo y fuera. Estos son algunos ejemplos de palabras que puedes utilizar. Vamos a poner 2 ejemplos utilizando lo que son los adverbios de lugar. Ejemplo número 1. El gato come aquí. Ejemplo número 2. El gato come allá. Como pudiste observar, este adverbio de lugar volvió a modificar el verbo. En este caso andamos modificando el lugar donde se encuentra el gato. En la primera oración nos hace mención que el gato come aquí, o sea, junto a nosotros. Sin embargo, en la segunda oración nos da a entender que el gato no está cerca de nosotros, sino que la acción la está realizando lejos de donde tú te encuentras, al decir que el gato come allá. Ahora sí, ya tenemos 2 ejemplos de cómo los adverbios pueden modificar el verbo. En el primer ejemplo miramos cómo el adverbio de tiempo modificó el verbo en decirnos en qué momento está haciendo la acción el sujeto. Y en el segundo adverbio nos modificó el verbo al decirnos en dónde está haciendo la acción este sujeto. Vamos a ver nuestro tercer adverbio, que es el tipo de modo. Adverbios de modo. En estos adverbios podemos utilizar palabras como bien, mal, despacio, deprisa,
y la mayoría agregamos la palabra mente al final, como salvajemente, sigilosamente, cuidadosamente, tiernamente, y son algunos ejemplos de palabras de adverbios tipo modo. Ahora vamos a poner dos ejemplos utilizando estos adverbios de modo. Ejemplo número 1, el gato come despacio. Ejemplo número 2, el gato come deprisa. Como podéis ver, nuevamente nuestro adverbio está modificando la manera en que la acción se está haciendo. A comparación del tiempo y del lugar, el modo más que nada es acerca de cómo el sujeto está haciendo esa acción. Nosotros hablábamos en dónde lo está haciendo y en qué momento lo está haciendo. En el modo nos describe cómo el sujeto está interactuando con esa acción. Muy bien, y ahora veamos nuestro último tipo de adverbio, que es de cantidad. Para cantidad podemos utilizar palabras como más, menos, poco, bastante, mucho, demasiado, nada. Estos son algunos ejemplos de adverbios de cantidad. Y ahora vámonos con dos ejemplos de oraciones utilizando estos adverbios. Oración número 1. El gato come bastante. Oración número 2. El gato nada come. Posiblemente ahorita te asustes un poquito, te confundas porque ahora miraste que el adverbio estuvo antes del verbo. En todos los ejemplos anteriores, primero estaba el verbo y después poníamos un adverbio, ya sea de tiempo, de modo, de cantidad o de lugar. Pero los adverbios tienen una regla que lo puedes escribir en cualquiera de los dos lugares, ya sea antes del verbo o también puedes poner el adverbio después del verbo. Eso sí, recuerda muy bien, los adverbios tienen que estar antes de la acción, o sea, antes del verbo, o si no, después de la acción, después del verbo. Ahora sí, ¿qué pasa si juntamos, como en nuestro libro de español, una oración donde utilicemos adjetivos y además adverbios? Veamos un ejemplo del mismo gato. El gato obeso come demasiada pizza. Veamos qué tal te va. ¿Puedes decirme cuál es el adjetivo que describe al sujeto y cuál es el adverbio que describe la acción? Y tu pregunta número 2, ¿qué tipo de adverbio es? El adjetivo es obeso porque nos dice cómo es el gato y el adverbio es demasiado porque nos está diciendo que en la acción que come en una cantidad elevada, o sea, mucho. El tipo de adverbio aquí es un tipo de adverbio de cantidad. Vamos a ver un último ejemplo. El travieso gato duerme tranquilamente. Ahora sí, ¿cuál es el adjetivo que describe al gato y cuál es el adverbio que describe la acción? Muy bien, pues el adjetivo sería el travieso, en este caso sería travieso porque nos describe cómo es el animal, y el adverbio sería tranquilamente. Este tipo de adverbio sería un adverbio de tipo modo, porque nos está diciendo cómo está haciendo esa acción. Ahora sí, mis niños y mis niñas, tu trabajo del día de hoy va a ser inventarme 5 oraciones utilizando personajes de caricaturas si así lo deseas, utilizando lo que son adjetivos calificativos, o sea, adjetivos que describan al sujeto, y utilizando adverbios. Puedes utilizar adverbios de modo, de cantidad, de tiempo o de lugar. Un ejemplo sería, agarrando Bob Esponja como ejemplo, sería: el juguetón Bob Esponja trabaja rápidamente en el crustáceo cascarudo. El adjetivo sería juguetón y el adverbio sería rápidamente. Muy bien, mis niños, te voy a dejar además en la descripción de aquí abajo del video la imagen para que tú la puedas descargar, o si no en Classroom, de las palabras que puedes utilizar en los adverbios. Igual te la dejo aquí para que le des una revisada. Ahora sí, mis niños y mis niñas, nos andamos viendo el día de mañana. Cualquier pregunta estoy para ayudarles en YouTube, en Classroom o en WhatsApp. Nos vemos y su profe les dice bye.